muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados y la prevención de las complicaciones que se asocian al uso del PIC. Es importante reconocer que la prevención de estas complicaciones asociadas al uso de estos dispositivos es indispensable manejarlas directamente, toda la prevención basado en la parte de educación. Es decir, debemos conocer, y lo vamos viendo en el desarrollo de este curso, cuáles son estas indicaciones, cuándo realmente es importante colocar o insertar un catéter PIC, por qué se necesita y cuándo no se necesita, al igual que cuál es la mejor manera de realizar la inserción de este dispositivo. Por supuesto, una vez insertado, cómo vamos a hacer el mantenimiento y la prevención de todas las complicaciones asociadas. Continuamente estarnos capacitando, no simplemente saber y conocer estas funciones o estos ítems de los que hablaba previamente, sino actualizarnos constantemente, qué nos dice la literatura y las sociedades que nos recomiendan. Y algo que es fundamental es, yo puedo tener todo el conocimiento con respecto al uso, a las indicaciones y cómo hacer un mantenimiento adecuado, pero debo contar con los recursos y por eso se contempla como tercer ítem fundamental, tanto recomendación de la CDC, de la INS y de la ABA, es la dotación de personal, es decir, contar con todos los materiales y los insumos necesarios para la prevención de estas complicaciones. Este artículo es importante y lo menciono porque nos habla sobre la salud y preservación del vaso, en el cual nos brinda una mayor seguridad el contar con equipos de terapia de infusión. En el mundo existen diferentes países líderes y regiones que lideran estos equipos. La mayoría se da por enfermeras, la mayoría lo lideran los enfermeros, en algunos países médicos, pero digamos que lo importante es que haya un equipo interdisciplinario, un equipo dedicado a la terapia de infusión. Esto nos va a dar mayor seguridad durante la terapia intravascular. Estar educando, como lo mencioné anteriormente, no solo al personal, sino a los pacientes. Entonces, no todo el personal de salud que tenga el contacto y manejo de estos dispositivos, sino también a los pacientes y a los cuidadores, enseñarles la importancia de cuidar para prevenir todas las complicaciones que se asocian al uso del dispositivo. El desarrollo de algoritmos, de guías y protocolos, definitivamente está demostrado que va a disminuir los riesgos a los que se ve enfrentado el paciente o el personal de salud que utiliza y maneja los dispositivos intravasculares. En este artículo nos menciona un ciclo que es importantísimo reconocerlo, que se divide en estas tres fases. La parte inicial es evaluar el paciente, tener en cuenta los antecedentes médicos, su historia clínica, la enfermedad actual, el tipo de terapia, para sí mismo seleccionar adecuadamente el catéter y seleccionar cuál va a ser el sitio anatómico ideal o de menor riesgo para el paciente. ¿Cómo debería realizarse esta inserción? Este va en la fase durante la inserción. ¿Cuál es la mejor práctica, la mejor tecnología, o cómo debería realizarse la inserción del dispositivo? ¿En dónde necesito que el extremo distal del catéter se ubique? Si realmente necesito un catéter central o puede ser un catéter periférico. Y después de la inserción, como lo mencioné anteriormente, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer el cuidado especial y el mantenimiento de estos dispositivos? Como complicaciones es fundamental. No me voy a detener a hablar tanto del tipo de complicación, ya que más adelante vamos a tener este capítulo, pero sí es fundamental conocerlas, las cuales, obvio, se asocian al uso o al procedimiento como tal de la inserción del catéter PIC. Entonces, durante el uso, pues podemos tener algunas complicaciones infecciosas o mecánicas, como lo mencionaba, desde el momento de la inserción del dispositivo o por el uso del mismo. Las infecciosas son quizás de las más frecuentes, al igual que algunas mecánicas, pero pues nos vamos a centrar mucho en la prevención de estas complicaciones infecciosas, las cuales se asocian directamente al uso del dispositivo intravascular. Lo mencioné anteriormente, en la realización de protocolos, de guías, de seguimiento y de educación al personal, al paciente y al cuidador, son el gol estándar para la prevención de estas complicaciones. En la guía CDC del 2011 nos menciona este artículo que me parece importante que lo reconozcamos. Es un estudio que se realizó en Estados Unidos, en los cuales se estiman cerca de 250,000 casos de bacteremia asociada a dispositivo al año, con una mortalidad de un porcentaje bien importante
que oscila entre el 12 al 25% y dándole un costo estimado de $25.000 a cada infección. Entonces, realmente cuando uno ve estas cifras, no solo en costos, sino en mortalidad, todo lo que podemos trabajar en prevención es realmente fundamental para disminuir estas cifras. No olvidarnos que la patogénesis de la infección, en su mayoría, su mayor porcentaje se da por vía extraluminal, por lo cual hay el ingreso de un dispositivo, el cual hay una lesión desde la piel, ingresa el dispositivo para llegar hasta el espacio intravascular. Tenemos una flora bacteriana, una microbiota ya de la piel del paciente, la cual pues debe tener una desinfección, una profilaxis previa, pero al insertar el catéter, pues esta microbiota que la tenemos comienza nuevamente a crecer y por eso es fundamental en la desinfección siempre del sitio de inserción, de las manos, toda la técnica aséptica para la manipulación del catéter, del dispositivo y del sitio de inserción. El uso adecuado de los antisépticos y los apósitos especiales. Sin olvidar que la segunda ruta o el segundo origen pues, de las bacterias asociadas a catéter se da por vía intraluminal, la mayoría de las veces en los conectores. Entonces, estos conectores que se dan por una manipulación inadecuada, por no tener la técnica adecuada, podemos ingresar todas estas bacterias que vamos a hablar más adelante para ocasionar o favorecer una infección del torrente sanguíneo, el cual el origen sea por vía intraluminal. Menos frecuente, pero también sin olvidar la vía hematógena, que puede dar, pues que nos origina una bacteremia secundaria a una infección ya que tenga el paciente o incluso una contaminación de la mezcla, que es menos frecuente, pero que también puede suceder. Todas las sociedades científicas, publicaciones mundiales nos recomiendan todo este ciclo de cuidados que va desde la higiene de manos, el lavado de manos, el uso de todas las barreras de precaución máxima, el uso adecuado del antiséptico ideal o recomendado para la desinfección de la piel, que es el uso de la clorexidina, elegir el sitio anatómico más recomendado con menor riesgo de complicación y valorar diariamente la necesidad de continuar con el uso del dispositivo. La higiene de manos, recordar que nuestras manos es el principal transportador de bacterias. La higiene de manos que debemos realizar de manera rutinaria. Celebramos el Día Mundial del Lavado de Manos, los 5 momentos del lavado de manos, los cuales deben realizarse en diferentes momentos, desde antes de la atención del paciente, durante y posterior a esto. Recomendado utilizar o el alcohol glicerinado o realizar el lavado de manos con jabón, con clorexidina. El uso de las barreras adecuadas que van desde el momento para la inserción del dispositivo y el mantenimiento de este, el cual contempla el uso de la bata, de la mascarilla o tapabocas, del gorro, todos los insumos que vengan estériles, completamente estériles, y continuar haciendo toda la desinfección o mantenimiento y preparación de la piel para la inserción con la clorexidina en base alcohólica. Entonces, todas estas barreras de precaución, contemplarlas desde el insertador y lo mismo el que va a manipular o realizar el mantenimiento del dispositivo. Como lo mencioné anteriormente, la bata, la cual debe ser completamente estéril, y cubrir al paciente de pies a cabeza para el momento de la inserción, aislando completamente todo el área y dejando libre y con desinfección de la piel el área directamente en el que vamos a realizar el trabajo o la inserción del dispositivo. Una vez lo insertamos, estar muy pendientes, como lo mencioné anteriormente, la necesidad y valorar la necesidad de continuar con el catéter, con este dispositivo, si realmente vamos a continuar con la terapia, si se requiere que continúe un catéter central o si podemos cambiar a otro tipo de dispositivo, que la película se encuentre íntegra, que se encuentre limpia, que esté seca, que el paciente se encuentre confortable, sin dolor, que visiblemente no tenga ningún signo ni síntoma de infección, como eritema, edema, enrojecimiento o algún otro tipo de signo. La película, el protector que vamos a cubrir, el sitio de inserción debe ser transparente, visible, estéril, el cual me permita estar visualizando de manera rutinaria la condición en la que se encuentra el sitio de inserción, ya que como lo mencioné anteriormente, el porcentaje mayor de bacteremia o de patogénesis que se asocia o de etiología de la bacteremia asociada a catéter se da por el sitio de inserción, por nuestra microbiota de la piel.
No aplicar ningún tipo de solución, no antibióticos. La recomendación de las guías es que entre menos manipulación tenga el sitio de inserción va a disminuir el riesgo de infección, por lo cual idealmente realizar la curación cada 7 días, pero no dejar de estar supervisando, inspeccionando el sitio de inserción para identificar de manera oportuna algún signo o síntoma de bacteremia o de infección. Existen muchos dispositivos, apósitos en el mundo que nos brindan ciertos beneficios, como lo importante es que sean películas estériles, transparentes. Hay unas como estas que son tipo malla, que son absorbentes, idealmente para pacientes diaforéticos o que tengan un sangrado leve en el sitio de inserción, el cual me va a absorber este tipo de secreción que puede ser diaforesis o sangrado y me va a permitir continuar visualizando la condición del sitio de inserción. O en muchos casos, siendo necesario colocar una gasa estéril en el sitio de inserción para absorber este tipo de secreción, de sangrado o exudado, el cual se cubre con una película transparente que también es estéril, pero al no permitirse evaluar de manera rutinaria y diaria el sitio de inserción, la recomendación de las guías es que a las 48 horas estemos descubriendo este sitio, realizar desinfección y, si es posible, cubrirlo únicamente con película transparente para continuar curación cada semana. Pero si es necesario continuar con gasa, nos tocaría nuevamente las 48 horas descubrirlo. Para esto se recomienda también el uso de algunos adhesivos, de algunos pegantes quirúrgicos, el cual también nos va a controlar este exudado o el sangrado para evitar el uso de la gasa. Pero se contempla como plan de mantenimiento y de cuidado. El uso de la clorhexidina es básico, es fundamental. Muchos estudios nos lo recomiendan, el uso de la clorhexidina en base alcohólica versus la utilización de solución en base de yodo, el cual nos da como resultado con una P significativa el beneficio de utilizar este tipo de solución, disminuyendo disminuyendo la proporción o el porcentaje de bacteremia asociada a catéter. Sabemos que el 60%, lo mencioné anteriormente, se origina desde la piel por la microbiota, entonces por eso el uso de la clorhexidina sobre la piel va a disminuir de manera importante este porcentaje de incidencia de bacteremia. La INS, la CDC, lo contempla incluso para niños, nos lo ponen como mayor a 0.5% de la clorhexidina. La Asociación Colombiana de Infectología, en su capítulo para manejo de desinfección de la piel para paciente adulto, nos lo da como recomendación, preferiblemente al 2% gluconato de clorhexidina en base alcohólica, que es el alcohol isopropílico, al 70%. Pero es fundamental esto, tener en cuenta el tiempo de utilización o de exposición a la piel o del sitio de inserción, la clorhexidina. Si nosotros solamente desinfectamos y enseguida estamos secando o no dejando el tiempo de acción adecuado, no va a servir de nada y es como si no estuviéramos realizando la desinfección adecuada del sitio ni la preparación de la piel. Y como lo dice abajo, si lo hacemos como mínimo 30 segundos, podríamos hacer la curación del dispositivo cada quinto a séptimo día. No vamos a esperar todo este tiempo. Si encontramos un catéter central visiblemente expuesto o sucio, es decir, cuando hay sangrado, entonces pues no podemos esperar hasta la semana, hasta los 7 días para realizar la curación, sino lo haríamos previamente. Otros apósitos, como los apósitos que tienen un apósito especial en el centro de clorhexidina de liberación prolongada, definitivamente nos muestra los beneficios de la utilización de este tipo de películas, el cual pues sí incrementa el costo, pero como lo dijimos anteriormente, todas las estrategias que puedan disminuir el riesgo de infección, vale la pena plantearlas y utilizarlas. Se ve un beneficio importante, sobre todo en pacientes con alto riesgo de bacteremia, como pacientes inmunosuprimidos, pacientes con historial de antecedentes de sepsis o bacteremias previas. Digamos que en este tipo de pacientes se benefician de utilizar todas las medidas extremas para la prevención de las infecciones. Nuevamente lo mencionamos, el uso de la clorhexidina en base alcohólica es fundamental y es clave para la prevención de todas estas infecciones, pero debe estar expuesto y un tiempo de secado adecuado que va entre 30 incluso hasta 60 segundos. Entonces, nuevamente recordamos que la infección puede ser causada también por una contaminación intraluminal, la cual se da desde los conectores
o desde la infusión muchas veces, en donde no realizamos una desinfección adecuada y favorecemos esta contaminación intraluminal. Normalmente estos conectores los mantenemos cubiertos con estos conectores libres de aguja o conectores claves como se conocen en otras instituciones. Hay estudios en donde se muestran que se han realizado cultivos de la punta encontrando una flora, unas bacterias ya o incluso hasta hongos depositados en este tipo de dispositivos, por los cuales también se recomienda un cambio que puede oscilar entre 72 horas a cada 7 días, pero lo fundamental es que cada vez que lo utilicemos deberíamos realizar una desinfección adecuada. Importante y que se ha evidenciado que actualmente las personas que realizan la desinfección de manera activa realizan una desinfección con un pañín o con una gasa impregnada de alcohol, algunas veces con clorexina, pero realmente la evidencia nos dice que debe ser con alcohol, idealmente al 70%, pero no es solamente utilizarlo y desinfectarlo, sino esperar el tiempo adecuado. 15 segundos desinfectando y 15 segundos para el secado, es decir, un tiempo completo de 30 segundos. Ahorita la actualización de la INS del 2021 nos lo dice, realizar una desinfección ya sea activa o pasiva. Lo importante es realizar desinfección, por eso en la actualidad y en la industria se cuentan con materiales o dispositivos que nos facilitan un poco esta desinfección como protocolo y como recomendaciones que si los conectores están sin utilizar, podríamos utilizar este tipo de cubiertas que traen un alcohol, vienen impregnados con alcohol y que nos puede garantizar que el conector o los puertos se encuentren completamente desinfectados por un tiempo, por supuesto, mayor de 15 segundos. Algo fundamental es aislar el sitio de inserción de las heridas. Recordemos que si el sitio de inserción está cercano a un sitio de herida o un sitio que anatómicamente esté cercano a secreciones, va a incrementar hasta por 5 veces el riesgo de infección. Evitarlo al máximo para disminuir el riesgo de contaminación de estos. Entonces, pacientes como este tipo de pacientes, por supuesto que se beneficiarían aún más de un catéter central, pero de inserción periférica, el cual estaría lejos de las heridas o de los estomas, como en el caso de la traqueostomía, el cual incrementa el riesgo de infección. Varias de las complicaciones de las que voy a mencionar, que son las infecciosas, quizás de las más comunes, desde una simple celulitis o irritación local, en donde vamos a ver algo de dolor, de eritema, marcación de un cordón, que muchas veces de estos trayectos pueden ser no solamente infecciosos, sino químico. La recomendación básica y fundamental es toda la técnica aséptica para la manipulación e inserción de los catéteres, pero fundamental la fijación adecuada. Tener estable y protegido todo el trayecto y el sitio de inserción de los catéteres para disminuir el riesgo de estas infecciones o de estas complicaciones. El aseguramiento del catéter es fundamental, pero más que esto es utilizar dispositivos que nos faciliten el cuidado y el mantenimiento. Este tipo de dispositivos que vienen como accesorios de los catéteres centrales, ya sean cortos o de inserción periférica, muchas veces si se suturan aún más, acumulan sangrado, bacterias que imposibilitan la desinfección adecuada de estos accesorios. Entonces, si vamos a utilizar dispositivos de fijación, idealmente que sean libres de suturas y que nos permitan manipular de tal manera que podamos hacer la desinfección adecuada y el recambio de estos con cada curación. Si utilizamos adecuadamente el antiséptico, pues vamos a mantener la piel controlada la microbiota y vamos a disminuir el riesgo de la infección. Y si se utiliza jabón en base de clorexidina, fundamental retirarlo con abundante agua, ya que el jabón acumula, favorece la humedad y también la lesión y la reacción a este tipo de soluciones. Si el catéter se mantiene húmedo, se favorece la bacteremia y la infección y sobre todo la formación de hongos. Otra de las más comunes que es la flebitis, entonces comenzamos a ver que hay edema en el miembro superior, hay calor, eritema, dolor a la palpación.
Como lo mencioné anteriormente, esta reacción puede ser infecciosa, puede ser química o incluso mecánica por la presencia del dispositivo. ¿Cómo lo prevenimos? Utilizar toda la técnica aséptica, como lo mencionaba desde el comienzo, desde el momento de la inserción y en el cuidado, el mantenimiento de cuidado diario y el mantenimiento de cambio de la película cada semana. Utilizar adecuadamente un dispositivo de fijación para mantenerlo estable e impedir directamente la movilización de este. Y algo muy importante, lo que vamos a mencionar más adelante, que es la relación del diámetro del vaso sanguíneo y el diámetro del catéter. La trombosis, que es otra de las complicaciones a las que nos vemos enfrentados cuando utilizamos catéter central de inserción periférica, se comienza a evidenciar porque hay algo más de edema, dolor, y muchas veces cambio en la coloración o el tono de la piel de los miembros superiores. Puede haber un dolor que es inexplicable y aparece de repente, y puede aparecer o favorecer la fuga de líquido en el sitio de inserción del catéter. Ya de por sí, pues los pacientes hospitalizados van cursando con un riesgo de trombosis que puede oscilar alrededor del 7%. Si el paciente incrementa la morbilidad y las patologías son mayores, se incrementa hasta casi un 30% el riesgo. Y si hablamos de pacientes con alguna patología con cáncer o oncológica, pues puede incrementar este riesgo hasta un 66%. En esta diapositiva podemos ver, se ve el daño vascular que es causado por nosotros. Por supuesto, cuando hacemos una punción del vaso para el ingreso del dispositivo, ya con esta lesión, esta injuria al vaso, activamos toda la cascada de coagulación que inicia con la activación de estos factores como protrombina, trombina, fibrinógeno para formar ya fibrina, la cual se va formando por la adhesión de las plaquetas, de las células y del mismo plasma para la formación del trombo. Actualmente la tecnología nos facilita que esta punción sea causemos el menor daño al vaso, lo cual nos recomienda realizar una micropunción, es decir, agujas muy pequeñas, para que este tipo de lesión sea menor y la injuria del vaso sea menor. Todo esto se activa hasta la formación del trombo para tratar de resolver el daño del vaso. Esta es una visión microscópica en la cual vemos cómo se lesiona el vaso y cómo se activa toda la cascada de coagulación para formar el trombo y reparar esta lesión ocasionada. Inicia con una formación de fibrina, de vaina de fibrina que empieza alrededor del dispositivo, el cual se va extendiendo hacia la parte exterior, ocasionando ya un trombo mayor, el cual puede generar una oclusión ya sea de manera parcial o completa en el dispositivo, que va a ocasionar unas complicaciones mayores, como lo mencionaba anteriormente, de los síntomas con fuga de la solución que estamos administrando, con edema y con otro tipo de sintomatología que presenta. Por eso es fundamental, uno de los cuidados principales, además de la relación de la vena y del catéter, es la aspiración y la irrigación de cada puerto, el cual debe realizarse con una jeringa de 10 centímetros llena de solución salina, y debe conectarse a cada uno de los puertos, aspirar cada lumen y realizar la inyección o la irrigación de cada vía con estos 10 centímetros de solución salina con una técnica que se llama pulsátil o push stop, el cual va a ser de presión variada, es decir, inyecto, freno, hasta realizar toda la inyección de los 10 centímetros de la solución salina. Esto es muy común cuando no se realiza estos cuidados especiales recomendados para la formación o para prevenir esta formación de estos trombos, que es como lo mencionaba anteriormente, la fibrina va recubriendo completamente, ya sea de manera interna o externa, el dispositivo y el catéter. Retiramos los conectores y podemos evidenciar que muchas veces vienen acompañados con trombos formados dentro de la luz del catéter. Por eso, uno de los cuidados fundamentales, además del lavado y de la irrigación, es la relación que podemos tener entre la vena y el catéter. La vena tiene un diámetro establecido, como se lo vimos en los primeros módulos, cuando se mencionaba la anatomía y la fisiología vascular, que tiene un flujo sanguíneo ya establecido. En el momento en que yo inserto un dispositivo y ocupo la luz del vaso, va a disminuir este flujo sanguíneo. ¿Qué es lo importante y lo fundamental? No superar nunca más del 45% del diámetro de la luz del vaso
para que haya un adecuado flujo sanguíneo. Entre más grande es el dispositivo insertado en el vaso, el flujo sanguíneo va a ser menor, va a haber menor hemodilución y una mayor probabilidad de formación de trombos y de oclusión de ese catéter. En esta otra diapositiva podemos ver la relación de las venas con los milímetros anatómicos que ya tenemos, cuál es nuestro flujo sanguíneo inicial y si insertamos un catéter de un diámetro, el cual va a ser desde menor a mayor, va disminuyendo de manera importante el flujo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, si colocamos un catéter en la vena basílica, el cual tiene unos 4 French de diámetro, casi que se reduce un 60% del flujo sanguíneo y esto mismo nos va a disminuir la hemodilución de la solución y va a favorecer la aparición de trombos o de formación. Otra de las complicaciones que también nos podemos ver enfrentados es el síndrome de pinzamiento, el cual se da estrechamente por, pues ya esos tema de anatomía vascular, como lo mencionaba el doctor Chonal al inicio en las primeras conferencias de anatomía, y es que el dispositivo, el cual va por dentro de la vena subclavia para llegar y ubicarse en la vena cava superior o en la unión cavatrial, puede estar pues pasa si va directamente o va estrecho, directamente relacionado en el ángulo aquí que se estrecha entre la clavícula y la segunda costilla, en el movimiento del brazo. Esto puede ir haciendo que vayamos que haya una oclusión del vaso y por supuesto una ruptura del dispositivo, como lo podemos ver en esta placa. En esta radiografía hay una migración o una embolía del fragmento del catéter. Acá es un implantable, pero pues lo mismo puede pasar con un catéter PIC u otro tipo de catéter central. Entonces, lo cual va a generar una arritmia, pues rechazo del dispositivo, embolización y el fragmento, el cual va a requerir una intervención para el retiro del mismo. Otra de las complicaciones grandes que nos vemos enfrentados es la infiltración y la extravasación y se asocian directamente a la formación de trombos, de fibrina, de oclusión, de fractura o fisura del dispositivo. Cuando no permitimos una adecuada hemodilución y ocupamos un flujo, un diámetro mayor en el vaso, disminuyendo este flujo sanguíneo, favorecemos que haya reflujo, que se devuelva, que se obstruya el catéter, que haya salida de este medicamento al espacio extravascular, lesionando más. Cuando hablamos de infiltración, pues nos referimos a soluciones que no son vesicantes e irritantes, mientras que cuando hablamos de una extravasación, es la salida de esta solución del sistema venoso o del espacio intravascular al espacio extravascular, ocasionando lesiones mayores, que pueden ir desde una simple lesión local a unas lesiones mayores cuando hay salida de este líquido, de esta solución vesicante o irritante por fuera de la vena. Inmediatamente pues se debe retirar el dispositivo, pero pues la manera mejor de prevenir esto es tener un adecuado mantenimiento de los catéteres, irrigándolo adecuadamente, elegir el dispositivo con el diámetro menor que podamos utilizar para disminuir lo menor posible el flujo sanguíneo para que haya una mejor hemodilución. Como lo mencionó el doctor Chona, pues idealmente en estos PIC no ocupar el fragmento mayor para prevenir todo este tipo de complicaciones. ¿Por qué se da la extravasación? Tanto por los factores mecánicos o químicos que podemos prevenir, y uno de estos es la estabilidad del catéter. Cuando el paciente tiene mayor actividad, insertamos estos catéteres PIC en los pliegues de los pacientes, pues va a favorecer que el catéter no se encuentre estable y que se pueda fisurar o fracturar y favorecer la salida del líquido del espacio, que ni siquiera ingrese al espacio intravascular, sino que haya salida por fuera. Algunos factores químicos que debemos tener en cuenta para la selección del catéter, es decir, estos medicamentos con pHs muy ácidos o muy alcalinos, soluciones hiperosmolares que tienen un potencial de vasoconstricción y que los vuelven citotóxicos o vesicantes, deben ser administrados por un acceso venoso central. Otra de las posibles complicaciones es una lesión arterial accidental, la cual va a disminuir este riesgo si utilizamos el ultrasonido, el cual con una adecuada evaluación vamos a prevenir que realicemos una punción accidental. Se manifiesta directamente con estos síntomas que son las síncopes, que es dolor, parálisis, cambio o enlentecimiento de la mano, ausencia de pulso y parestesia. Entonces puede presentarse de esta manera como signo clínico.
Otro es el embolismo aéreo. De la misma manera, importante mantener un protocolo pues de atención completo, de no distracción durante el procedimiento, mantener siempre un sistema cerrado durante la inserción y también durante la administración de la solución que vayamos a hacer. La mala posición del catéter. Digamos que se puede prevenir cuando utilizamos un sistema de navegación, el cual nos guía y nos va mostrando en tiempo real cuál va a ser la posición del catéter, favoreciendo que realmente quede en una vía venosa central. Y obviamente también poder medir la longitud del catéter que vayamos a insertar para evitar o que quede insinuado y que no alcance a quedar en una vía venosa central o que ya quede demasiado insertado. También identificar de manera temprana cuando se va a yugular ascendente o tiene algún tipo, o en bufanda, que es otro signo que también podemos evidenciar, y esto lo podemos evitar utilizando la tecnología adecuada. Lo veíamos en los nervios de los miembros superiores. Tenemos el riesgo siempre de realizar la punción del nervio cuando no se utiliza una ayuda o una inserción. Siguiéndonos la tecnología con la ecografía, se puede puncionar el nervio, enseguida se siente hay una sensación de corriente, de dolor, de quemazón, de parestesia, se entumece el miembro que estamos puncionando y hay debilidad. Por lo cual, la recomendación es utilizar también el ultrasonido, sobre todo para las funciones de las venas profundas. Como lo mencionaban anteriormente, hay venas superficiales que una vez van volviéndose más proximales, se convierten en profundas, y entonces la recomendación sería no hacerlo con punción directa, sino guiarnos por ecografía. El sangrado, que es otra complicación que podemos enfrentar, sobre todo en pacientes oncológicos, pacientes que se encuentran en protocolo de tromboprofilaxis, son pacientes que pueden sangrar con mayor facilidad en el momento de la inserción y después de la fijación del dispositivo. Entonces, recomendación utilizar la técnica de micropunción, la Seldinger modificada, que vamos a lesionar menor al paciente, va a tener menor riesgo de sangrado y vamos a poderlo controlar. Ya para terminar, tener en cuenta los factores claves. Lo mencionaba al comienzo, la historia médica, conocer muy bien cuál es la enfermedad actual del paciente, algunos antecedentes que pueden aumentar o incrementar el riesgo de estas complicaciones, como es el cáncer, el paciente oncológico, la enfermedad renal, entre otras. Si el paciente ha presentado o ha tenido algunos antecedentes de infección previos a esto, hay que extremar las medidas de prevención de cualquier bacteremia. Si el paciente ha tenido historia previa de accesos vasculares, son factores que toca tener en cuenta antes de la evaluación y la selección del tipo de catéter. La condición de la piel, alejar de las heridas todos los catéteres y los dispositivos, el sitio de inserción, si de pronto llega a presentar o tener previamente lesiones, edema en los miembros, para evitar puncionar ese miembro o ese sitio anatómico, realizar los estudios previos para diagnosticar previamente si hay algún tipo de trombosis o de lesión vascular, y realizar una adecuada y completa inspección con ultrasonido, el cual nos va a permitir evaluar el diámetro del vaso y el tamaño para poder seleccionar un diámetro adecuado del catéter, el cual no va a superar la ocupación de más de un 45% de la luz del vaso. Y la terapia, lo que vayamos a administrar, conocer sus características, ver si es vesicante, si es irritante, si es hiperosmolar, si es muy ácido, muy alcalino, qué número de infusiones o de lúmenes necesito para asimismo seleccionar adecuadamente el catéter o el dispositivo, cuánto tiempo va a durar la terapia, si va a ser de corta duración, de mediano o de larga, y cuál va a ser la frecuencia de uso de este dispositivo para poderlo seleccionar de manera adecuada y prevenir este tipo de complicaciones. El acceso venoso es un trabajo en equipo multidisciplinario, transdisciplinario, en el cual todos, desde el momento en que se formula la solución o la terapia, quien evalúa al paciente y quien decide insertarlo, y luego, posterior a esto, hacerle el mantenimiento, vigilancia y cuidados, no solo el personal de salud, sino paciente y cuidador, es fundamental para tener una terapia intravascular segura. Muchas gracias.